entonces y voy a proceder a compartir aquí mi pantalla. Quiero invitarles a hacer una oración al Espíritu Santo. Hace unos días la iglesia celebraba esta esta festividad festividad del del Espíritu Santo. Espíritu. Sea también la oportunidad para unirnos y clamemos también al Espíritu, que sopla donde quiere, que sopla en el mundo, que sopla en las diferentes iglesias y que también infunda también su gracia en nuestros corazones. De tal manera que vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, pues familia, hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial y particular. Perdón por acá. Verlo bien, porque también vamos a hacer un ejercicio ahorita online. Un momento, ya dejé de compartir. Necesito esta. Ujú. Bueno, el tema de hoy, nuestro último tema, según nuestro sílabus, es la teología hoy, temas que en la actualidad plantean retos e interrogantes a la teología. Cuando hablamos de retos, estamos hablando precisamente de desafíos, de cuestiones tal vez actuales, novedosas, que ponen tal vez en aprietos, si le queremos llamar, poner en esta categoría, en aprietos, tal vez a nuestra propia fe. ¿Sí? Con seguridad, a lo largo de tu vida cristiana, o en lo poco de tu vida cristiana como laico comprometido, pues has caído en la cuenta de algunos temas, de algunas cuestiones mm, que ponen a, o que tal vez ponen a prueba mi fe, ponen a prueba el pensamiento eclesial, ponen a prueba la doctrina, ponen a prueba la teología. En este caso, ponen a prueba la teología. Entonces, me gustaría en esta clase que reconozcamos todos acá, todos los de Comunio Internacional, todos los que están aquí junticos, reunidos, descubrir cuáles son los principales desafíos contemporáneos que interpelan a la teología y comprender cómo la teología puede responder con fidelidad al Evangelio y relevancia para el mundo actual. Con seguridad cuando vimos pues toda esta trayectoria de los dogmas, de la teología en sus inicios, de los concilios ecuménicos, pues precisamente todas estas discusiones, todos estos concilios,
pues llevaron también a fortalecer la fe. ¿Por qué? Porque en el contexto de ese momento, en el contexto del siglo primero, del siglo segundo, el siglo tercero, siglo cuarto, etcétera, pues hubo desafíos, hubo retos que puso tal vez a tambalear la fe, puso a tambalear la respuesta eclesial, puso contra la espada y la pared, si se le quiere poner, a la teología. Entonces, como buenos teólogos, la iglesia que es mater et magistra, madre y maestra, pues se pone enfrente de estos desafíos, no le da miedo a la iglesia, no nos puede dar miedo interpelarnos también frente a estos desafíos. Porque como bien lo señala la Dei Verbum, recordemos, que es uno de los documentos magisteriales más importantes del Concilio Vaticano II. El Dei Verbum, en el numeral número 2, va a señalar que la revelación es el acto mediante el cual Dios se da a conocer a los seres humanos, a los hombres, a las personas. Y precisamente en este trasegar llamado historia, pues eh, Dios se sigue mostrando efectivamente y se mostró de manera plena, de manera total en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, así las cosas, pues yo les tengo aquí una pregunta orientadora. ¿Qué situación, esta es para que no, para que la vayan pensando, qué situaciones o temas del mundo actual les parecen difíciles de conciliar con la fe cristiana? Repito la pregunta. A veces cuando nos lanzan una pregunta queremos responder ya. Uy, yo le quiero responder ya. No, quiero que la pienses, ¿vale? Pensémosla juntos y ahí sí la respondemos. ¿Qué situaciones o temas del mundo actual les parecen difíciles, complicados, complejos de conciliar, de relacionar con la fe cristiana? Es decir, con nuestra fe. Una vez puse en una diapositiva con la fe cristiana y una de mis estudiantes me dijo, Fra, es que yo no soy cristiana. ¿Cómo así que usted no es cristiana? Usted no, es que yo soy católica. Por eso, ser católica significa ser cristiano, ¿cierto? Ser católica, pertenecer a la Iglesia Católica, nos hace también pertenecer a la religión cristiana. Bueno, entonces para hacer esta actividad vamos a hacer un ejercicio como el que les había dado la vez anterior. Voy a cerrar esta pestañita por acá. Yo les voy a pasar a ustedes un enlace por chat en donde los va a dirigir a una pestañita así. ¿Listo? Los que están en el computador les va a aparecer de esta manera. Los que están en el celular les va a aparecer de otra, pero les va a aparecer ingresar palabra en inglés, enter a word, ingresar palabra. Vas a poner allí o una palabra o una expresión, teniendo en cuenta la pregunta que se está colocando allí. ¿Qué palabra o expresión resume un reto que la fe cristiana debe afrontar hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué palabra o expresión resume un reto? Es decir, quiero que pienses un reto, un desafío. Algunos dirán, pero hay muchos, muchísimos. Yo tengo aquí una lista. Resume uno solito. ¿Listo? Y en el chat, en el chat les voy a compartir el enlace. ¿Listo? Perdón, No, Efraín, qué pena, y ¿me puede repetir la palabra? Perdóneme. claro que sí, la pregunta es, ¿qué palabra? Espero que sí se haya copiado bien. ¿Qué palabra o expresión resume un reto que la fe cristiana debe afrontar hoy? Hoy la fe cristiana debe afrontar este reto, este desafío. La fe nos confronta hoy como cristianos del siglo XXI en este aspecto. Escríbelo ahí, ¿listo? Entonces, en el chat les di un enlace, haz clic en el enlace y ahí pones la palabra o expresión y le das submit.
hay un botoncito blanco, no, un botoncito azul, un botoncito azul, y le, y ahí envías la palabra, ¿listo? Y aquí pues, ya algunas personas pues han escrito, ¿sí? Han escrito el relativismo, la pena de muerte, el Islam, las injusticias, el gobierno, la secularización. Bien, ¿sí? ¿Qué otras más? Coloquemos aquí una lluvia de ideas. Esto es como una lluvia de ideas, ¿vale? ¿Qué otras más podemos colocar ahí que confrontan nuestra fe, nuestra teología? La ideología de género, ¿qué otra más por allí? La genética, bien. El aborto, creer, bueno, de pronto creer en Dios, sí, pero además el ateísmo, ¿no? El ateísmo tal vez sea un desafío, un reto para la teología actual. Lo mismo que la secularización, bueno, sí. La política, Fray, sí, perdón, su merced acaba Yo escribí creerle a Dios, yo fui la que lo escribió. sí. Y es tal cual lo escribí. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo ahorita, tenemos que creerle a Dios en todas las promesas que nos ha mostrado siempre, para poder salir de esta oscuridad en la que nuestro país está. ¿Sí? Ah, ok, creerle a Dios. Abandonarnos. Por eso para mí es creerle a Dios. Ah, vale. A Él No, es el que es que como lo vi en D minúscula, pensé que era otra. Entonces, no, no, se creerle fue a Dios. la digitación, pero no, es creerle a Dios. Listo. Con D mayúscula, Gracias, ¿cierto? Fray, gracias. Gracias a ti. El gnosticismo, genial. El gnosticismo le faltó la G al inicio, pero bien. El gnosticismo, Fray, Ay, excelente. Fray, ¿puede volver a enviar el enlace que no yo me le llegó, escribí en por el favor? Claro que sí. Fray, Se qué lo- pena, me llega, pero me llega en español, y en español no, sino en inglés, y yo inglés y no sé, pero No, tranquilo. Eso es sencillo. Enter a word es entrar una palabra, ingresar una palabra. La falta de fe, bien. Fray, yo le Cambio escribí climático, bien. escribí Guerras, en el bueno, chat. sí. A ver. Bueno, mucho, ¿cierto? Yo le escribí en el chat de audiencia. No, excelente. Por ahí también viene el chat una que me pareció genial. Lourdes me está hablando del individualismo. Excelente. Muy bien. Bien, muy bien. Entonces, miren que ya tenemos varias ahí. Yo le escribí la Esto, obediencia, porque si yo no de somos esto obedientes, no podemos cambiar. le voy a tomar fotico porque esto también vaya a mis diapositivas que después les voy a compartir. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Entonces, mira que tenemos varios retos teniendo en cuenta lo que ustedes pues, han vivido, han evidenciado. Listo, muy Fray, qué bien. pena, qué pena, qué pena, qué pena. Pero es que hay 3 cuadros y en los 3 cuadros yo sé de inglés, no sé nada. Pues coge uno y le das submit. Y le das enviar. Submit es enviar, ingresar, ¿sí? Le das ahí. Escoge uno solito, no es necesario escribir los tres, sino uno solo. Y ya. Bueno, muy bien. Entonces, dejamos hasta acá esta actividad. Muchas gracias a los que participaron. Y ahora, vámonos para el siguiente, para nuestra siguiente diapositiva. ¿Listo? Espera que esta no me deja. Ya, aquí. Entonces, pues descubrimos ya desde nuestra experiencia de fe, desde nuestra experiencia como creyentes, como laicos, como cristianos, porque somos cristianos, pues que hay muchos desafíos que nos interpelan nuestra fe, pero también interpelan la teología, ¿sí? Y, y efectivamente, la teología debe responder a estos desafíos y a estos retos. Ahora bien, esta clase, como ya es la última de teología fundamental, pues quiero hacer como una especie de síntesis de lo que hemos tal vez vislumbrado, hemos visto en todo nuestro recorrido académico. ¿Listo? A lo que es necesario señalar aquí que la teología, en cuanto a búsqueda de inteligencia de la fe, está íntimamente relacionada con la vida de la iglesia y con las preguntas del mundo, ¿no? La teología hoy debe entenderse
como una reflexión creyente situada en el contexto del mundo actual. A veces pensamos que la teología está por allá metida entre los libros, por allá en una biblioteca, la teología, no, la teología que se hace vida también, ¿no? La teología que se hace dinámica, porque precisamente, en palabras de la Dei Verbo, la revelación es dinámica, viva y encarnada, es decir, que está metida dentro de la historia humana, dentro de la historia misma. De tal manera que hacer teología hoy implica leer también los signos de los tiempos. Cuando hablamos de signos de los tiempos, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia, teniendo en cuenta el Concilio Vaticano II, a todos estos ámbitos cambiantes, a todas estas notas características en las cuales se circunscriben nuestras culturas y nuestras sociedades, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo la realidad cultural, la realidad tecnológica, la realidad política del siglo XXI, es decir, el nuestro, la realidad tecnológica, política, ¿cierto? Social, cultural del siglo XX o del siglo XIX, ¿cierto? Es muy diferente. De tal manera que el teólogo no responde solo con libros, sino que responde con una fe encarnada, situada y en diálogo. Esto me hace recordar cuando inicié mis primeras etapas de formación, cómo nos decían los frailes mayores, los padres mayores, los sacerdotes, decían que un dominico o una dominica, y también aquí entran los laicos, un dominico y una dominica debe tener en su mano la Biblia, pero en la otra mano, pero en la otra mano el periódico, ¿sí? Porque debe contrastar la realidad, porque debe leer la realidad a la luz de la revelación, pero también ver la revelación como algo dinámico, vivo, que se hace también historia. Les quiero lanzar dos preguntas acá. Eso ustedes ya lo saben. Ustedes eso lo vieron, mejor dicho, yo me acuerdo que Fray José Ángel se cansó de la garganta, como estoy yo ahorita, cansado de la garganta, de recordarles esto. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? ¿Lo recuerdan ustedes rapidito? Alguien que me ayude, que levante la mano y me ayude. ¿Qué es eso de fuentes de la revelación? ¿Se acuerdan? Las escrituras, el magisterio Sí, Y la sí. tradición. y Y la la tradición. tradición, ¿cierto? Libre. Eso lo Esas mencionaba son. Fray José Ángel. Bueno, eso no lo inventó Fray José Ángel, no, no lo estamos inventando nosotros. Eso lo dice el Concilio Vaticano II, eso también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Pero ahora bien, así como hay fuentes de la revelación, también hay lugares para hacer teología. En, en la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, XVI, tal vez, Renacimiento, Melchor Cano, fraile dominico, hablaba de los locis theologiae, en español, los lugares de la teología, los lugares para hacer teología. Entonces, tal vez algunos aquí se preguntarán, bueno, ¿cuál es el lugar, cuál es el escenario para hacer teología? Esa es la pregunta que nos convoca en este día. Yo quiero que no sé si algunos tengan nociones, ¿cuáles son esos lugares de la teología? ¿Cuál es el lugar para hacer teología? ¿Ustedes qué dirían de eso? En todos los lugares, Fray. En todos los Todos lugares, los lugares donde está el ser humano, donde se ha desarrollado En y la donde sigue comunidad, avanzando. en la comunidad, en todos los lugares. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿En En dónde? A ver, ¿qué más? el momento estamos en la Santa Eucaristía. En la liturgia, me están hablando, bueno, en la En liturgia, nosotros mismos, Fray. me están aquí, me están escribiendo por aquí, en la vida. Bueno, muy bien. En la familia. En la familia, me están hablando de la familia. Bueno, vamos a ver. Donde incomoda, donde incomode, bien, Andrea. En la iglesia, ¿cierto? Ad intra, dentro de la iglesia, nos dice Ruth. En la comunidad. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de lugares, cuando hablamos de lugares, es necesario aquí
situarnos, mis queridos amigos, que sobre todo estos lugares, estos escenarios, pues se circunscriben a la historia misma, ya lo decían por ahí, el ser humano, ¿cierto? En donde está el ser humano también, porque precisamente el ser humano como imago Dei, como imagen de Dios, pues también tiene allí en su impronta, en su ser, en su naturaleza, lo que es Dios, lo que es Dios mismo. Si Dios nos creó de la nada, también en el ser humano, pues se encuentra allí la impronta de de su ser, ¿cierto? Esa imagen, imagen y semejanza. Grandes temas que retan a la teología hoy. Yo quiero mm, sintetizar, agrupar más bien, agrupar estos retos, estos desafíos en tres grandes grupos. El primero de los retos va a estar relacionado precisamente con la realidad humana y social. Lo decían ya en el chat ustedes, lo de donde está cualquier persona, en la comunidad, en la iglesia, por ahí lo decía Ruth ahorita. ¿Sí? Retos desde la realidad humana y social. Entonces, pues vamos ahí. Y en principio, bueno, retos de la realidad humana y social. Segundo grupo, retos desde el pensamiento contemporáneo. Sí, hay unos retos, hay unos desafíos grandes en la actual dinámica contemporánea. No es la misma, ya no estamos en la edad moderna, ya no estamos en la edad medieval, ya no estamos en la edad antigua. Hay nuevos retos que interpelan a la teología frente a diversas situaciones, y ya lo miraremos. Y tercer grupo, retos desde la vida eclesial y moral. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, vámonos con los primeros. Retos desde la realidad humana y social. Es por aquí que yo les quiero recordar, hace 8 días teníamos la oportunidad de profundizar acerca de la teología fundamental y el cuidado de la casa común, en donde el padre Fray Juan David Ospina pues nos señalaba precisamente que hay una crisis ecológica fuerte en la actualidad, pues que interpelan también a la teología, ¿sí? Interpelan también a a la comunidad eclesial, a la iglesia. El Papa Benedicto XVI, yo recuerdo, tal vez yo era un adolescente, tenía unos 12 años tal vez, pero recuerdo que el Papa Benedicto XVI hablaba inclusive de los pecados sociales frente a todo este tema del cuidado, del manejo de basuras y demás. ¿Cómo hablar de Dios en un mundo herido por la explotación de la creación? Tal vez haya un interrogante allí y que este interrogante no me lo estoy inventando yo, sino que el Papa Francisco pues lo trae a colación en su encíclica conocida como Laudato Si. En Laudato Si, pues el Papa pone su dedo en la llaga frente a todo lo relacionado con esta explotación desmedida, desmesurada, frente a la naturaleza y el cuidado de la casa común. No quiero profundizar mucho allí porque precisamente eso fue la clase de hace 8 días, ¿cierto? Hay un segundo reto dentro de este grupo, que es la pobreza y desigualdad. Y ahí se nos viene una pregunta, una cuestión. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento de los excluidos, de los que no importan? El Papa Francisco también, en la Fratelli Tutti, también una carta encíclica de él, llamada Fratelli Tutti, todos somos hermanos, nos va a señalar acerca de esta cultura del descarte. El Papa Francisco señala que en la actualidad, nuestras sociedades contemporáneas, hay una cultura del descarte, y él pone allí el énfasis sobre todo en los ancianos, en las personas adultas, en las cuales, como ya no son útiles para la sociedad,
pues empiezan a ser descartadas, empiezan a ser apartadas de la vida familiar, empiezan a ser llevadas a un asilo, llevadas a un ancianato y empiezan a ser silenciadas, entre comillas, este tema de ser silenciadas, ¿cierto? Eh, Porque allí el Papa pues va a profundizar acerca de esta cultura del descarte. Entonces, pero no solamente el Papa, recordemos que el Papa pues tiene toda una realidad latinoamericana y es precisamente en la época de los 60, de los 70 sobre todo, cuando de Europa sale a América Latina pues todo el concepto de teología de la liberación, en donde Gustavo Gutiérrez, sacerdote dominico, va a señalar y profundizar acerca de que el pobre también es un lugar teológico. El pobre también cuenta. Los anahuit, ¿sí? Los excluidos, los que han sido maltratados, los que han sido despreciados. Y esto lo enmarca también desde el Evangelio, esta opción preferencial por los pobres en Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret que constantemente se volcaba a los excluidos, se volcaba a los niños, se volcaba a las mujeres, se volcaba a los enfermos, a los leprosos, etcétera, etcétera. Hay un tercer desafío acá, migración y fronteras, ¿sí? ¿Cómo piensa la teología el éxodo contemporáneo? Bueno, si bien es cierto, la migración no es algo solamente de nuestra época, sí se hace palpable y se hace muy fuerte todo este tema eh, del fenómeno del migratorio, en donde el migrante, dice la filósofa Adela Cortina, catedrática en ética, en un libro llamado La aporofobia, va a señalar a Adela Cortina que no se excluye al extranjero en un país cuando tiene dinero. Es más, de hecho es bien recibido, es bien atendido, siga adelante, venga para acá, etcétera. Pero es excluido, es apartado, es deportado cuando no tiene ya nada que ofrecer. Entonces, aquí, pues también desde la teología, pues se habla también de una teología de la migración, porque recordemos que Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, también fue un migrante, ¿no? Recordemos este pasaje de Lucas, en el cual Lucas relata en su evangelio, Mateo, Lucas nos relata en su evangelio cómo la familia de Nazaret, San José, la Virgen María y el bebé Jesús tuvieron que migrar, ¿sí? Tuvieron que trasladarse a Egipto para salvaguardarse del ámbito político, bueno, de la muerte que iba a acontecer por parte de a todos los primogénitos de esa época. Entonces allí podemos observar también toda una teología de la migración, porque Jesús también fue un migrante. Y recordemos también esta máxima de Mateo 25:35, si la memoria no logra fallarme, en donde Jesús dice, eh, fui forastero y me acogisteis, fui extranjero y me acogisteis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te dimos acogida? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, también conmigo lo hicieron. Entonces también la teología tiene algo que decir allí en el tema de la teología de la migración.
Cuarto, diversidad cultural y religiosa. Frente, frente al diálogo interreligioso, ¿cierto? ¿Cómo se piensa hoy la unicidad de Cristo en un mundo plural? ¿No? Que todos sean uno. Nos recuerda Jesús en el Evangelio, capítulos, creo que eras capítulo 15, 17, en donde pues se encuentra pues toda esta oración sacerdotal de Jesús, en donde Padre, que todos sean uno. Pero nos damos cuenta que precisamente pues hay una amalgama, un pluralismo de realidades religiosas. Alguno de ustedes lo puso allí en esta lluvia de ideas. En la actualidad nos encontramos con nuestros hermanos musulmanes, es decir, con el Islam, nos encontramos con los judíos, judaísmo, el budismo, el hinduismo, también las otras denominaciones cristianas, como nuestros hermanos ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, etcétera, ¿cierto? Hay una diversidad cultural y religiosa allí. Y por ende, también desde el Concilio Vaticano II, pues se promueve dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿no? En esta misión Adyentes, una nueva evangelización, en los cuales, pues desde el respeto, desde salvaguardar también la identidad particular de cada iglesia, de cada religión, pues nos encontramos con puntos en común. ¿Con qué fin? Con el fin de promover los valores humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de promover una ética mundial que nos salvaguarde a todos. Creo que alguien tiene un micrófono por allí encendido. Si tal vez me ayuda Fray Fortino, Fray Daniel, para que estos micrófonos sean silenciados, les agradezco. Eh, bueno, y desde luego, allí, en este diálogo interreligioso, pues podemos profundizar también que hay un, hay un llamado también a salvaguardar el cuidado de la casa común. El Papa Francisco también invitaba a las otras denominaciones religiosas precisamente a salvaguardar este cuidado de la casa común. Vámonos al segundo grupo, ¿listo? Perdón, perdón. Segundo grupo. Retos desde el pensamiento contemporáneo. Alguno me colocaba Fray allí Marcos, la Nirsa tiene la mano secularización. levantada. ¿Cómo? Nirsa tiene la mano levantada, que tal vez quiere Al final las preguntarle. preguntas, ¿vale? Porque si no, al final las preguntitas se la van dejando allí en el chat. ¿Listo? Gracias. Retos desde el pensamiento contemporáneo. Primero, alguno me estaba colocando ahí en la lluvia de ideas la secularización, ¿sí? O el secularismo, en donde es este proceso en el cual, bueno, ojo, no hay que confundir secularización con secularismo. Los dos son diferentes, aunque parecen lo mismo. La secularización, cuando hablamos de secularización, es ese movimiento progresivo, natural, dinámico, en el cual una sociedad ya no se reconoce como adscrita a una religión oficial. Recordemos en el caso de Colombia, perdón, realizo este ejemplo para mis hermanos de otras regiones latinoamericanas, pero en nuestro contexto colombiano, queridos amigos, recordemos que nuestra constitución anterior a la de 1991, es decir, estoy hablando de la constitución política de 1886, señalaba que Colombia tenía una religión oficial, ¿cierto? La de 1886. ¿Se acuerdan cuál era esa religión oficial? La católica.
decía, así rezaba, la religión oficial del Estado era católica, ¿cierto? La del 86. Y miren que duró más de un siglo, y pues precisamente también eh, esas bases tal vez católicas en algunos ámbitos de nuestra sociedad colombiana. Pero con el nuevo principio de laicidad, con el nuevo principio de libertad religiosa, pues esto se fue eh, perdiendo, digámoslo así, en donde ya no se va a ver una religión oficial, sino que aquí caben todos. Aquí caben también los que no creen, aquí caben también los que creen en otro Dios o en otra deidad o en otros dioses o tienen otras creencias, ¿sí? De tal manera que aquí, pues, significa otro reto, porque nos viene el interrogante, ¿cómo habla la teología en un mundo que ya eh, no se considera 100% cristiano, por ejemplo? ¿Sí? Si bien es cierto, en la Edad Media se comprendía el concepto de cristiandad, ¿no? La societas cristiana, todo reino, toda sociedad era cristiana, porque cuyos regno eius religio, la religión del rey es la religión del reino, del Estado. Entonces, como el rey se hacía bautizar católico, pues todos sus súbditos, quieran o no, pues tenían que ser bautizados en la fe católica. Entonces acá, pues ya no nos encontramos en esta época de cristiandad, sino que nos encontramos en una época de laicidad, en donde la libertad religiosa pues se promueve, se fortalece, se salvaguarda, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestro artículo 18, 19 de nuestra Constitución Política. ¿Es alguno se desea investigar acerca de este derecho de la libertad religiosa en la Constitución? Ahí lo pueden encontrar. Pero también, así como hay una secularización del cristianismo, yo ya no me considero cristiano, ya no me considero católico, me considero de otra religión, pero también nos encontramos frente a la realidad de, yo ya no me considero ni religioso, ¿sí? Yo ya no me considero ni espiritual, yo me considero es ateo o indiferente a lo religioso, nos dirán algunos ciudadanos, algunas personas. Entonces, ¿cómo habla la teología en un mundo que considera que ya no necesita a Dios? Ustedes necesitan a Dios, no, qué pereza. Ustedes todos los miércoles a las 7, 8 de la noche reunidos. No, eso ya pasó, eso ya, eso ya está mandado a recoger, nos dirán nuestros críticos, ¿no? Frente a este pensamiento contemporáneo. Segundo, una crisis de sentido y subjetivismo. En la actualidad, hay una por nuestras sociedades líquidas, teniendo en cuenta este sociólogo llamado Sigmund Bauman. Sigmund Bauman nos va a señalar que la actual modernidad, que la actual posmodernidad más bien, que la posmodernidad pues ha confluido en sociedades líquidas. Todo es efímero, todo es volátil, nuestras relaciones son fugaces, ya a nadie le gusta comprometerse. Eh, Hemos caído en una desesperanza por el tema tal vez de las guerras, tal vez por la situación del país, tal vez porque no hay líderes que nos lleven a un caminar seguro. Entonces, pues hemos caído en un sinsentido. Hay una crisis de sentido. Y aquí viene la gran pregunta que le hacen a la teología es, ¿cómo presentar a Cristo como respuesta? ¿Sí? Como auténtica respuesta de salvación, como auténtica respuesta que me llena mi vacío de sentido, que me da sentido a mi vida. Y también es importante señalar eh,
que la cultura contemporánea presenta una visión fragmentada, líquida y fluida del ser humano. Nuevas comprensiones del cuerpo, lo señalaban algunos por ahí en la lluvia de ideas, ¿sí? Hay una nueva comprensión del cuerpo, del género, de las identidades y orientaciones sexuales, de la inteligencia. Y ahorita vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la teología también debe ponerse a la par y también no darle miedo frente a estos temas. Cero, ciencia y tecnología. ¿Puede la teología dialogar con el pensamiento científico? Y pues ustedes escribieron algunos problemas, tal vez dentro de la bioética, tema del aborto, de la eutanasia, de la genética, ¿cierto? Pero ahorita mismo se está hablando mucho acerca de este movimiento cientificista del transhumanismo. ¿Qué quiere decir este movimiento del transhumanismo? En donde este movimiento pretende fusionar, ¿sí? Fusionar el, el ser humano con la máquina, ¿no? En donde pues una de las finalidades, pues tiene muchos objetivos el transhumanismo, pero una de las finalidades de los objetivos del transhumanismo es también tal vez alcanzar la inmortalidad o prolongar la vida de manera permanente, de manera constante. Entonces, también la teología, pues debe también hacerle frente a este transhumanismo, no satanizándolo, pero sí profundizando acerca de esta finalidad del ser humano. Inteligencia artificial importante, fundamental. De hecho, ahorita los frailes aquí en Colombia, los frailes en formación, estamos profundizando acerca de esta inteligencia artificial porque ya llegó, ¿sí? Tal vez algunas personas o nos han vendido, no, hay que satanizarlo, esto ya llegó, ¿cierto? Y como ya llegó, pues también es importante ponernos en diálogo, ¿cierto? Pasar de lo apologético. La apologética es esta defensa desmedida, o esta defensa por la fe fuerte, entrar en un ámbito de diálogo frente a la inteligencia artificial. Ojo, pero eso sí, tal vez con algunos reparos, con algunos preliminares, porque nunca la inteligencia artificial podrá, por ejemplo, reemplazar a un sacerdote para la confesión. Nunca jamás, ¿cierto? Nunca jamás una inteligencia artificial eh, reemplazará la reflexión de un teólogo o de una teóloga, como estoy aquí presente frente a, frente a casi 59 que son ustedes, ¿sí? O más, tal vez, porque algunos están compartiendo aquí pantalla. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta, como una herramienta de nuestra sociedad, como una herramienta de la educación, como una herramienta del conocimiento, pero nunca podrá reemplazar la reflexión teológica, porque la reflexión teológica nace y parte ¿de qué? ¿De qué parte? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda? ¿De qué parte la reflexión teológica? de la De una revelación. palabra, de la revelación, sí, pero como es una De la respuesta del fe, El ser humano, Espíritu de la de la fe. Santo, fe. Excelente, del ¿cierto? Espíritu Santo. De la fe. La respuesta, la teología propia, la reflexión teológica nace de la fe. De tal manera que aquí habría la pregunta es, ¿se puede hacer teología sin fe? Algunos tal vez dirán que sí, yo diría que no, ¿sí? Si me lo preguntan a mí, hacer teología sin fe es muy difícil. Tal vez se puede dar información, tal vez se pueden dar datos, tal vez se puede señalar
algunas, eh, algunas informaciones. Pero la reflexión teológica como tal, como es una respuesta del ser humano a Dios, solamente y exclusivamente puede surgir de la fe. Y la inteligencia artificial, pues no tiene fe. Tercer grupo, retos desde la vida eclesial y moral. Entonces, bueno, ya hemos visto que hay unos retos dentro de la realidad humana y social. Hemos visto que hay unos retos desde el pensamiento contemporáneo y ahora hay unos retos a tinta comunitaria. Por ahí alguno me colocaba la comunidad, ¿sí? Hay unos retos desde la vida eclesial y moral. Pues en la actualidad sabemos muy bien que hay una crisis de credibilidad de la iglesia, escándalos, clericalismo, falta de coherencia evangélica. También hay unos retos frente a las cuestiones de género, afectividad y familia. No sé si recuerdan que el Papa Francisco había sacado no, esa no era encíclica, sino era una exhortación, no recuerdo si apostólica o posinodal, o apostólica posinodal, no me acuerdo si tiene los dos adjetivos, pero era una exhortación titulada Amoris Laetitia, ¿no? Y allí, pues también tenemos que profundizar acerca de estas nuevas realidades de la familia, ¿no? Nuestras actuales sociedades que ya no quieren tener hijos, que ya no quieren tener niños. Muchos se nos acercan a nosotros y nos dicen, no, Fray, es que yo ya niño ya no quiero, yo quiero tener un gato, yo quiero tener un perro, Fray, porque el perro eh, nada más me dura un tiempito y ya, yo al perro no tengo que estar 24/7 con él, al gato, el pez en la pecera, etcétera, ¿no? O Fray, tal vez yo quisiera tener un hijo, pero un hito, nada más. Eso ya dos es cantidad, eso es mucho. Entonces, pues vemos allí también, hay un reto también muy fuerte dentro de la teología, dentro de la teología pastoral, dentro de la teología sacramental, pues esta promoción de la familia, ¿cierto? Que como bien lo recuerda Amoris Laetitia, pues en nuestras actuales sociedades contemporáneas, pues hay una diversidad de tipos de familia. Y tercero, el papel del laico. Y aquí entran ustedes, mis queridos hermanos, el papel del laicado. El cardenal fraile dominico Yves Marie Congar, uno de los teólogos eclesiológicos más fuertes del siglo Vaticano II, él tiene un libro titulado Jalones para una teología del laicado. Repito el libro, Jalones para una teología del laicado. Y allí, este dominico, que se volvió cardenal, el Papa San Juan Pablo II, lo convirtió en cardenal en los últimos años de su vida. El cardenal Cungar señala en este librito, bueno, ¿cuál es el papel del laico? El laico quiere decir lo que no es, la persona que no es sacerdote, la persona que no es religiosa, la persona que no está metida en un convento, en un monasterio. No. ¿Quién es efectivamente el laico? Y la teología, desde el Concilio Vaticano II, pues ha profundizado acerca de esta categoría fundamental en nuestra actual sociedad. ¿Qué lugar tiene el laico en la reflexión teológica? Y hoy por hoy, el laico también dentro de la teología está profundizando, ¿sí? El laico también desde la pastoral está también teniendo un rol muy fuerte, de tal manera que ya poco a poco, paulatinamente se ha ido cambiando. No, el laico solamente es el que deposita el dinero
en la limosna, en la misa y pare de contar. No, el laico también tiene un papel muy fuerte dentro de la iglesia, dentro de su vida matrimonial, dentro de también de su vida consagrada, también como soltero. Tal vez algunos laicos dicen, no, yo desde siendo soltero también quiero servir a la iglesia, también desde lo que yo soy, desde mi profesión, ¿cierto? Y ahorita se está hablando de la sinodalidad, ¿sí? Que tal vez en algunos ámbitos pues no caló mucho esta categoría de sinodalidad, pero el Papa Francisco de hecho señaló como unos 3 o 4 años en donde hubo varios encuentros en torno a trabajar en común, a trabajar en sínodo, a trabajar en grupo. Ya la iglesia no se puede comprender como una estructura jerarquizada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esa estructura medieval jerarquizada. No, la iglesia ahora se comprende desde el ámbito circular, desde el ámbito comunitario. Bien, entonces acá, en la actual sociedad, fue necesario tener 3 criterios para discernir teológicamente. Les quiero compartir esos 3 criterios. Primero, que haya una fidelidad al Evangelio, es decir, a la Escritura. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que había un sacerdote que decía que en la mano de un dominico o de una dominica, ¿cierto? Debe estar el papel periódico, pero bueno, actualicemos ese dicho del padrecito. En la mano debe tener el dispositivo móvil, la inteligencia artificial, tal vez, ¿cierto? Todos los medios de comunicación digital, tal vez, en una mano, ¿cierto? Y en la otra la Biblia, el Evangelio. Porque si solamente tenemos en una sola mano el periódico, los medios de comunicación digitales, etcétera, y en la otra no tenemos nada, pues no vamos a permear la cultura, ¿no? Entonces es necesario aquí no perder el horizonte, porque el horizonte es, el núcleo fundamental es la fe, ¿cierto? Que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esa es la finalidad. Segunda, una atención a los signos cambiantes de los tiempos. Eso es una categoría clave fundamental desde el Concilio Vaticano II. Ponerle atención a lo que acontece en la actual sociedad. Por ejemplo, quiero que nos hagamos la pregunta, ¿por qué el Papa actual se quiso llamar León XIV? El Papa tuvo una intención particular. No es que faltando un minuto para salir allá al balcón del Palacio Apostólico dijo, ay, me quiero llamar León porque sí, porque lo vi en un letrero. No, sino que tiene también toda una intención y una finalidad ese papel. Recordemos que el anterior Papa, León XIII, pues vivió todo el tema de la revolución industrial, ¿sí? Y en la actualidad, pues estamos frente a una nueva revolución, tal vez ya no industrial, pero sí una revolución tecnológica, una revolución digital. Ahorita la inteligencia artificial está dando pasos agigantados y por eso el Papa León XIV, eh, pues señalando precisamente que la iglesia tiene algo que decir, porque la iglesia como madre y maestra siempre tendrá algo que decir frente pues a este tema de revolución. ¿Bien? Y tercero, hay un tercer criterio de discernimiento teológico que les quiero proponer, es el diálogo y discernimiento. ¿Bien? Y aquí el diálogo es también desde el respeto, también desde ponernos en los zapatos del otro. También, bueno, cuando aquí hablamos de discernimiento, el término discernir
viene de esta acción del cernidor. No sé si ustedes han visto o bueno, tienen familiares que se dedican a la albañilería, a que son obreros, o los que hemos trabajado en construcción. Los albañiles tienen un cernidor en donde se separa la arena finita de las piedras grandecitas, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos al discernimiento, es esa capacidad que tiene el cristiano de separar, de distinguir, ¿sí? Tal vez lo bueno de lo malo, lo que nos conviene de lo que no nos conviene, de lo mejor de lo bueno, ¿cierto? Ese discernimiento. Hay un teólogo español llamado José María Castillo, que tiene un libro titulado El discernimiento cristiano. Se lo recomiendo porque también es para laicos. Ojalá lo puedan encontrar en internet. Creo que se puede localizar en internet este librito. El discernimiento cristiano de José María Castillo. Creo que es editorial Sígueme, creo que es. Y hasta aquí mi clase. Entonces voy a contestar aquí las preguntitas. Si de pronto tienen preguntillas por allí. Pregunticas, pregunticas. Mirza, ¿sí? Sí, gracias, muy amable. Cuando Fray estaba hablando de migración, toda la referencia que nos trajo a colación al respecto de la migración, Jesús, etcétera, etcétera, la Virgen María, San José, todo esto. Mi inquietud es entonces, ¿cómo se ha de enfrentar? ¿Cómo se va a confrontar? ¿Qué aporte se va a sacar? Comentar, aportar, brindar, asesorar o narrar la teología ante el mismo problema de migración. Ahora tenemos un problema de migración grandísimo. California, Texas muy probablemente se unan. Hay un conflicto ahí con el presidente, pero el punto es cómo puede la teología ahora, porque todo esto es actual según lo que tú nos has comentado. ¿Cuál es el actuar ahí de la teología ante esta difícil problemática? ¿Cuál sería esa? Retomar experiencias de la historia humana a nivel, pues obviamente, de ese punto, o tomar, analizar, describir los hechos. No sé, ahí me queda una pregunta muy grande. La teología, ¿qué acción hace ante esta situación, sabiendo que los migrantes son de toda Latinoamérica, ¿no? Todos latinoamericanos tenemos ese problema con los migrantes que están sacando de Estados Unidos y en estos últimos 2 días, 3 días de todo el problema con California. Gracias. Gracias a ti. Sí, efectivamente, cuando hablamos de la migración, es un nuevo púlpito. Ahorita las actuales actas del capítulo general de la Orden de Predicadores nos habla que las migraciones, este fenómeno migratorio, es un nuevo, es un nuevo púlpito, es un nuevo lugar también de predicación allí, porque lo que tiene que hacer la teología, a la par también de la iglesia, es precisamente denunciar estas tal vez situaciones. Hay un dominico, tal vez para que lo investiguen ustedes si desean profundizar acerca de, este, de esta teología de la migración. Hay un dominico que vivió por allá en el siglo XVI, fue, llamado Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria va a profundizar acerca del ius migrandi. ¿Qué quiere decir este tema del ius migrandi? Bueno, toda la escuela salmantina, es decir, la Universidad de Salamanca, en donde pues se formaron los frailes teólogos más fuertes del momento del siglo XVI, siglo XVII, sobre todo,
Melchor Cano, Francisco de Vitoria, también creo que allí también se formó Bartolomé de las Casas. Pues allí se va a referir precisamente a este derecho de gentes, al reconocimiento que tiene todo ser humano por el simplemente hecho de ser humano, también de salvaguardar su vida. Porque, por lo general, ¿por qué una persona sale de un país a otro? En principio, para salvaguardar su vida, para vivir mejor, ¿no? Para vivir mejor, porque está siendo perseguido, eh, porque la situación social, económica y política de su lugar de origen no es el mejor y por ende debe de salir. Y es también, entonces, este padre Francisco de Vitoria va a, va a ser, de hecho, va a ser considerado el padre del derecho internacional, ¿sí? De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, pues, lo tiene como uno de sus santos patronos de esta defensa de los derechos humanos. Un dominico, ¿no? Un fraile dominico. En la actualidad, este Ius Migrandi, pues también se profundiza en el quehacer teológico, pero también en el quehacer eh, pastoral de la iglesia, ¿no? Pues yo que soy de Cúcuta, también pues que viví pues todo este tema en la frontera, vi cómo toda una diócesis, no solamente una parroquia, ni dos, toda una diócesis, pues se volcó precisamente a un principio fundamental bíblico teológico y es la hospitalidad, ¿sí? Entonces, la teología en la actualidad debe profundizar acerca de esta hospitalidad volcada a la misericordia por el otro. Porque recordemos que la misericordia es muy diferente a lo que el mundo nos dice de no hay que tener simpatía, hay que tener empatía, hay que... No, nosotros no hablamos ni de simpatía ni de empatía, nosotros hablamos es de misericordia, ¿cierto? Entonces la teología pues debe también profundizar en este aspecto, porque esto no es solamente el ámbito académico, sino también una perspectiva teológico-pastoral, ¿cierto? La teología en este ámbito debe estar de la mano con la pastoral. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Vamos a darnos 5 minuticos, a las 8:15 volvemos a la clase de antropología teológica. Recordar que ya en nuestra última sesión del día de hoy, en 8 días, tendremos nuestro examen y de la misma manera, opción múltiple con única respuesta y demás. Y ya Fray Pedro tal vez si estará por ahí nos tendrá más información. De resto va a ser algo muy sencillo, no se preocupen, no es para rajarlos, no, todos vamos a pasar, eso es lo que ustedes saben, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen allí. Ya, Gabriela tiene la palabra. Gracias, Fray. Buenas noches. Por consultarle, ¿sería posible que nos ayuden con la grabación de la clase de hoy un poquito antes del martes? Claro que sí. Fray Por Daniel, favor. ¿me recuerdas, por favor? Y si Voy a nos tener la puede ayudar grabación. tal vez con Que con la clase de hace 8 la días diapositiva. no sé si ya la enviaste, es que sí es necesario Sí, volverla a repetir. sí la envié, sí la envié. Ay, gracias. Pues a mí no me ha Re- aparecido. revisen. Bueno, Dios los bendiga. Ya nos vemos en 5 minuticos Feliz. Ok, con Fray gracias, Fortín, Fray. que ya se encuentra aquí con nosotros. Gracias, Fray. Feliz noche. Feliz noche. 5 minuticos y ya iniciamos con la antropología teológica.